Bueno, pues podemos ir empezando. Prácticamente estáis todos los que os habíais registrado, así que eh, para el que no haya podido entrar, incluso para los que estáis ya dentro, os facilitaremos el enlace con la grabación de este webinar por si queréis luego revisarlo o comprobar algún detalle y demás. Si me hacéis un poco de feedback por el chat para ver que esté todo en orden, que estáis viendo la pantalla, que me estáis oyendo bien, pues perfecto y así empiezo con más tranquilidad. Genial, pues muchísimas gracias. A ver, empezamos por aquí. Bueno, el motivo del webinar, un webinar un poco diferente a los que solemos hacer, pues más centrado en, en ayudaros a la actualización de este software, es presentaros la herramienta de Omnitrust, eh, que algunos ya conocéis porque ya tenéis equipos de la gama, digamos, 3000 y de la gama 3000 Plus, por tanto, ya algunos estáis utilizándolo. Y bueno, pues se vienen cambios en cuanto a la configuración de software y pues creemos que es importante que estéis preparados antes de que surjan las prisas por hacer el cambio y bueno, pues que lo conozcáis y si podéis ir planteando la actualización, pues que tengáis toda la información para hacerlo de forma correcta y sobre todo de forma planificada, que es como se hacen bien las cosas, ¿vale? Bueno, en principio Omnitrust es una solución que te desarrolla Malware Panalytical. De hecho, es una solución que hereda el Malware Panalytical de Panalytical, ¿vale? Y se, su fundamento es ayudar con el cumplimiento normativo en entornos regulados. Básicamente, cumplir con el 21 CFR parte 11 cuando se necesita. Tiene una filosofía unificadora, de tal manera que se pretende que sea la misma plataforma y la misma solución para todos los equipos de Malware Panalytical, que de momento se han implementado en equipos Master-Sizer, Z-Sizer y Aeris, de difracción de rayos X, y permite, con esa mentalidad unificadora, permite que se haga control centralizado. Es decir, hay una opción que, de hecho, bueno, es una opción que no vamos a ver aquí, os la dejo la idea, es una opción de suscripción en la que podemos tener todo el control de auditoría en una consola, en una estación de trabajo unificada para todos los equipos, pensado para aquellos que tenéis pues, más de un equipo de malware, pues que podáis tener el control de auditoría centralizado, ¿vale? Hay quien tiene varios Master Sizer y un Z Sizer y todos bajo auditoría, entonces, bueno, pues es una solución, como digo, es de suscripción, ¿vale? Es pues, lo que se lleva ahora, así que está también. Si tenéis, no vamos a hablar en este seminario sobre eso, pero bueno, tened en mente que se puede plantear en un momento dado si interesa, ¿vale? Omnitrust como herramienta consta de tres grandes pilares, ¿vale? Que llamamos OmniAccess, que se utiliza para la configuración del sistema, de todo el sistema de control, de todo el Omnitrust y la gestión de roles y permisos, ¿vale? Ahora, cuando hagamos la demostración lo enseñaré. El OmniTrail, que es la visualización de registros de auditoría del sistema, por supuesto, visualización, exportación y demás. Y el propio software de control del Master Sizer, que es el Master Sizer Explorer, que es el que hace la auditoría propiamente de las medidas. Auditoría, firmas, aceptaciones y todo esto. Todo esto lo vamos a ver más o menos rápido. Por supuesto, sabéis que si necesitáis luego ampliar información, pues lo podemos ver
un poco más detenidamente con cada uno. Pero básicamente funciona con estas tres herramientas que se instalan, ¿vale? Son herramientas que van con una única licencia y que la licencia no va ligada al equipo, ¿vale? De tal manera que si una vez que tienes la licencia de Omnitrust decides poner otro equipo en el ordenador donde tienes instalado, pues va a auditar el equipo que tengas conectado, no necesariamente va a auditar un solo número de serie, ¿vale? Con lo cual tiene más facilidad y luego es más versátil que la solución actual que estáis usando, la que está basada en el Malware Access Configurator, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues siempre una inversión que va a estar un poco siempre protegida en ese sentido. ¿Qué motivos os damos para sugeriros actualizar? Bueno, pues primero, primero el soporte de Windows 10, que seguro que os está preocupando. Seguro que en este momento, pues, desde IT y demás, ya estáis pensando que se va el soporte de Windows 10. Hay que actualizar a Windows 11. Las directivas europeas de seguridad informática lo están sugiriendo. Entonces, tened en cuenta que el software Mac, el Malware Access Configurator, pues lógicamente deja de tener también soporte para Windows 10, ¿vale? No va a funcionar fluido o no va a tener actualizaciones para Windows 10. Entonces, es pues, una excusa, como otra cualquiera, para cambiar a Omnitrust y usar el software actualizado. Actualizar a Omnitrust también implica que se nos vuelve a abrir la capacidad de tener el software de control análisis siempre al día, como estabais acostumbrados a tener hasta la 388. Es decir, pues, pasar a Omnitrust implica que ya podéis seguir usando el software que se está desarrollando para el Master 3000 Plus, pero que es compatible con el 3000, ¿vale? Porque es la idea de Marvel con esta actualización de hardware es que sea todo la misma plataforma, aunque lógicamente tiene diferencia entre el 3000 y el 3000 Plus, pues que no haya incompatibilidades más allá de las estrictamente necesarias por configuración de software, firmware y fabricantes de elementos que lógicamente también tienden a ir actualizándose, ¿no? Entonces, pues, en el momento en que pasamos a Omnitrust, todas las nuevas software son compatibles y siguen siendo actualizaciones gratuitas como estabais acostumbrados hasta ahora, ¿vale? Con lo cual es un motivo más pues, por hacer esta no tan grande inversión de actualizar a Omnitrust, ¿vale? Ya os lo he adelantado, todo el hardware del 3000 es en principio, del 3000 Plus, perdonad, es en principio compatible con el 3000, está pensado para eso. El problema es un problema de comunicación de software y firmware que está ya pensado para Windows 11 y para sistemas más modernos. Claro, todos los usuarios que tenían un 3000 y no tienen cumplimiento normativo, ya se han pasado, ya están todos en la versión 5 y igual, lo han actualizado sin problemas directo. El problema está con la licencia de Mac y del cumplimiento normativo, pues que requiere esta actualización para que podáis seguir teniendo el 21 CFR, ¿vale? Eso incluye no solo por ejemplo, actualizar a una nueva unidad de dispersión o un nuevo accesorio que ya vienen con los firms y las placas preparadas para trabajar con Windows 11 y por tanto no son compatibles con Windows 10, sino con repuestos, partes, con lo cual en caso de parada por una avería, digamos, es muy posible que se esfuerce de forma repentina la actualización de software, con lo que conlleva pues cambio de herramienta de 22 CFR. Por eso si lo podemos hacer de forma controlada y pensada y planificada, pues va a ser todo mucho más suave, más smooth y mucho mejor para todos, ¿vale? Y pues seguimos utilizando el 3000 porque, como digo, las piezas del nuevo equipo son compatibles totalmente con el 3000. Con lo cual, esta inversión en el cambio de software va a implicar
no solo todo de la Windows 11 y la seguridad informática, sino además toda la capacidad de seguir utilizando el mismo equipo que estabais utilizando. Así por encima, para empezar a presentar un poco la herramienta antes de compartir pantalla y que lo veáis en directo, un par de pantallazos para plantear ideas principales de cómo funciona. Así, y sobre todo diferencias con el otro. Bueno, por supuesto, el ambiente es mucho más amigable de configurar, como veis. El OmniAccess, como decimos, sirve para configurar roles y permisos, con lo cual nos permite actualizar el... A ver, un momento. Vale. Para que veáis mi puntero. Permite no solo la actualización de permisos para todas las herramientas de forma eh, individual, es decir, que yo creo un rol y a ese rol, cuando le doy permisos, le asigno permisos para las tres herramientas, tanto para el software de control, para la auditoría y software de control del propio instrumento, como para el OmniAccess y OmniTrail, de forma que puedo tener permisos fácilmente configurados en el mismo punto para cada rol, ¿vale? Permite además, para compañías más pequeñas, en las que difícilmente podemos separar entre departamentos, permite tener múltiples roles. Es decir, que en un momento dado, cuando el usuario se va a loguear, le va a preguntar en qué rol de los que tiene asignado se quiere loguear, como eh, analista, como supervisor, ¿vale? Hay compañías pequeñas que se ven así, que un analista supervisa al otro y el otro supervisa al uno. Entonces, eso permite controlar el rol y que toda la auditoría generada por ese usuario esté asignada al rol y claramente definida como el rol en el que se ha logueado, ¿vale? OmniAccess permite la utilización simultánea, es decir, que podamos elegir todas las fuentes que queramos de autenticación, es decir, todos los usuarios de varias fuentes a la vez, ¿vale? Entre las que se encuentran, por supuesto, el directorio activo y el dominio de Windows, ¿vale? Para eso, para estas cuestiones tengo a mi compañero Alberto García preparado, porque es el que más sabe de informática. Si cualquier duda respecto a la configuración de Windows y demás, tenemos a Alberto en plantilla preparado para ayudaros, porque yo reconozco mi negación total al tema. Pero básicamente esto, podemos usar el directorio activo, los dominios de Windows, los usuarios locales de Windows en el PC en el que estamos trabajando y una herramienta que os contaré ahora, bueno, no, está aquí debajo, que es la Malware Analytical User Store, que permite crear usuarios locales dentro del propio OmniAccess, ¿vale? ¿Para qué es bueno esto? Pues, por ejemplo, para dar permiso a nuestros técnicos, sin tocar directorios activos, sin crear nuevos usuarios, simplemente creamos un usuario dentro de la propia herramienta, no se contamina nada y él puede entrar con ese usuario y dejar todo el rastro de auditoría real con su rol y sus permisos necesarios sin tocar nada y que todo quede perfectamente auditado, ¿vale? Esa es otra de las características y, como digo, podemos usar todas las fuentes sobre la marcha. Otra novedad que lleva OmniAccess es la posibilidad de crear reglas de firma, ¿vale? De firma y comentarios. De tal manera que nosotros podemos crear varias reglas, incluso asignar esas reglas a diferentes roles, de tal manera que yo puedo decir, pues mira, quiero que en QC firmen cuando estén tengan que editar una medida o cuando den a aceptar a una medida y la estén revisando,
pero no necesito que firmen en esta otra opción, pero sí que hagan un comentario, ¿vale? Esto nos va a permitir eh, ser mucho más flexible a la hora de decir, bueno, pues según mi propio sistema de control, necesito que para esto se firme y se comente, para esto solo se firme, para esto solo se comente, ¿vale? Y podemos hacer diferentes sets de reglas que luego se asignan a cada rol. Con lo cual también mucha más flexibilidad para esto. Incluso te da la opción de que la firma permita firma alternativa. Es decir, que en un momento dado pueda firmar el usuario que está haciendo la opción u otro usuario que pase por allí, ¿vale? Con lo cual también es mucho más intuitivo. El Omnitrail, pues bueno, simplemente es el visor de auditorías, ¿vale? En el que se han incluido ya algunos una capacidad de filtrado mucho más potente, exportación en varios formatos, eh, posibilidad de guardar esas búsquedas que se tengan eh, predefinidas o que predefináis, que os sirvan para luego exportar los documentos, pues lo puedes tener guardado y no tienes que hacerla cada vez. Incluso si haces varias búsquedas porque te interesa tener varios documentos, pues no tienes que ir haciéndolos cada vez, sino que ya te has guardada las cargas, te carga todo el set de filtros, con lo cual también es mucho más fácil luego pues tener toda vuestra documentación preparada para el momento en que haga falta, ¿vale? Las columnas completamente configurables, como veis, para tener todos los datos necesarios para ¿vale? Y dentro del MS Explorer, pues lógicamente toda la auditoría de registros, posibilidad de aprobar y rechazar las medidas, ¿vale? Por supuesto, todo gestionado de permiso, es decir, decidiréis quién puede aprobar, quién puede rechazar, quién puede bloquear y quién puede desbloquear algo que estaba previamente bloqueado, ¿vale? Por lo cual, pues, oye, pues lo he bloqueado, pero lo he hecho sin querer, bueno, pues el administrador tiene permiso para venir y desbloquearla y que luego se pueda aprobar o rechazar y demás, ¿vale? Esas son las 4 opciones que también difieren de la herramienta anterior porque no se podía rechazar y que son las que se controlan directamente desde el software de control, ¿vale? Es un poco las diferencias más importantes que tiene respecto a otras, ¿vale? No os he dicho que, porque veo que habéis hecho una pregunta, que se quedan en moderación. Maribel preguntaba si la unidad centralizada puede realizar si se instalan los equipos en dos plantas. Sí, sí, porque se instala en servidor. Con lo cual da igual que estén en dos plantas o eh, en dos países, ¿vale? En realidad. Van por servidor y en principio, bueno, no debe haber problema con eso, ¿vale? Entonces, como no puedo estar completamente pendiente de res, Maribel, no puedo estar pendiente del chat todo el rato, si os parece cuando acabemos, hacemos la ronda de dejar las preguntas escritas para que no se nos olviden y luego ya me voy metiendo en moderación y las vamos sacando con la ayuda de Alberto también, por si hay alguna más concreta de informática, ¿vale? Y lo vemos, ¿vale? Vamos, de todas maneras, Maribel, como digo, todo el tema de configuración de la consola centralizada como es más compleja porque implica servidores, implica configuraciones. Si de verdad estáis interesados, lo podemos ver con un especialista de malware en cualquier momento y sin problema, ¿vale? Vale, una cosa que no está en la presentación y que me gustaría comentar es que con la auditoría que tenéis ahora mismo, entre 88 y basada en el Mac, se pueden hacer dos cosas. Podéis guardar ese ordenador con el software instalado para seguir revisando esa auditoría el tiempo que necesitéis, ¿vale? Y seguir no trabajando con el equipo, pero sí trabajando con el software para mantener todo eso. O podéis
De tal manera que ahora pues instaláis en otro ordenador que lógicamente tenga Windows 11, instalamos toda la herramienta y os ponéis a trabajar y hacéis como una separación neta de las dos opciones. O Malware diseñó una herramienta para exportar toda la auditoría a Omnitrust, toda la auditoría existente a Omnitrust, ¿vale? Lógicamente no hay una compatibilidad al 100%, pero sí que te permite comprobarla con con una herramienta directamente todo en el mismo ordenador, ¿vale? También ese detalle lo podemos ver. A mí la opción de simplemente tener un ordenador y hacer como que pues, partimos aquí y ahora empezamos otra cosa y tenemos mi auditoría hasta el 17 de junio de 2025 la tenemos en este ordenador y a partir de ahí pues ya empieza en este y ya, pues bueno, también podamos comentarlo para los que estéis interesados en esto, ver esa herramienta cómo funciona y qué detalles necesita y si os interesa hacerlo o no, ¿vale? Eh, Dejadme que voy a intentar compartir mi pantalla para enseñaros el software en directo, ¿vale? Os pongo por aquí. Entiendo que la estáis viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, os voy a dar un paseo por OmniAccess. De momento yo solo tengo cuentas locales, ¿vale? Entonces no vamos a ver ni directorios activos ni nada de esto, pero bueno, sí que veis un poco cómo se configura y las pestañas que tiene, ¿vale? Como veis, tenemos aquí un árbol de opciones en las que vamos a tener pues autorización, autenticación, la sincronización y firmas y razones. Y luego en el otra parte pues podemos seleccionar estos usuarios locales dentro de la herramienta, ¿vale? Mm, sobre todo eso, para personas que trabajen en el equipo de forma esporádica y que no queráis tener en vuestro directorio de compañía. Y luego opciones que es por donde voy a empezar, que es el seleccionar la capacidad de tener varios roles para un mismo usuario, ¿vale? Si empezamos con la parte de autorización, pues como veis, la capacidad de crear roles, guardar roles o abrir roles que estén guardados, de forma que siempre vamos a tener, podemos tener un backup de todo lo que vayamos haciendo para tenerlo, ¿vale? Podemos crearlos, duplicarlos, borrarlos, asignar permisos, ¿vale? Como veis, tenemos permisos diferentes para cada eh, para cada herramienta a las que va necesitando, ¿vale? Qué cosas se pueden hacer, de tal manera que habrá quien no tenga ningún permiso en MasterSizer y sin embargo sí en OmniAccess, pues porque se encargue de la configuración, en OmniTrail, y eso para cada uno de los de las herramientas, ¿vale? Con lo cual todos los permisos desplegables están agrupados por tipos, ¿vale? Pues relacionados con los métodos, relacionados con la edición de métodos, con las medidas, con la iniciación de medidas, o sea que podemos o bien asignar permisos por grupo o ir al detalle uno a uno, ¿vale? Pues para todos los que se necesiten, ¿vale? Podemos crear permisos nuevos sin ningún problema, todos los que necesitemos. Y luego ir añadiendo desde este buscador, ir añadiendo usuarios que estén en las fuentes que hayamos seleccionado, con lo cual es muy sencillo de hacer, ¿vale? Como veis, aquí está la pestaña de Workstation, porque está pensado precisamente para trabajar en esa opción unificada que nos enseña, ¿vale? Para OmniAccess igual, le iríamos dando toda la configuración de miembros para eh, en ese rol para esta unidad, para esta herramienta, pues
solamente hay uno, en esta herramienta puede haber otros, ¿vale? Configuración completamente flexible para asegurarnos que realmente tenemos lo que necesitamos, ¿vale? Lo siguiente pues sería autenticación, es justo aquí donde elegimos de qué fuentes voy a encontrar los usuarios, es decir, dónde va a buscar Omnitrust los, eh, los usuarios para ver qué permisos tienen, básicamente, ¿vale? Y como decía, directorio activo, la User Store interna, dominio de Windows y Windows local, muy fácil de configurar. Se pueden añadir tantos directorios activos como tengáis en vuestro sistema. Y luego otra cosa que se puede configurar es que solo cuando, esto lógicamente cuando no se usa el User Store, cuando se usa el User Store esto no se puede hacer, ¿vale? Porque esto implica que una vez que tú te logueas en Windows, ya no te tienes que loguear en el software, ¿vale? ¿Que no te gusta? Se quita. Y te tendrás que loguearte dos veces para entrar en Windows y luego para entrar en el software. Esto también hace que, aunque no te hayas logueado, por defecto te ofrezca loguearte con el mismo usuario que se ha logueado en Windows, ¿vale? Como veis, completamente configurable. Una vez que tenemos toda esta configuración hecha, se hace un deploy y directamente se carga, ¿vale? Ya no hay que andar con ficheros que van y que vienen de un sitio a otro que no sabes dónde guardarlos ni dónde los dejaste. Te le das a deploy y se carga toda la configuración ya directamente, ¿vale? La sincronización en principio no lo tocamos porque es donde decimos si esta estancia de Omnitrust está en el servidor, va a ser un cliente o va a funcionar sola, que en principio es como trabaja cuando trabaja en local en un PC. Pero si es la del servidor, pues esta es la que está en servidor o esta es un cliente de consulta o un cliente de equipo, ¿vale? Entonces, eh, aquí es donde configuramos y le decimos al equipo que es donde hace esto, ¿vale? Que es lo que no tocamos una vez que lo tenemos configurado. Y por último, el User Store, que como explicaba, pues bueno, pues simplemente crear un número de usuario, su contraseña y, eh, y tener este usuario, digamos, interno, esporádico, para que también su actividad deje auditoría de forma correcta y no sea algo ahí raro de un usuario recién creado que nos encontramos muchas veces, ¿vale? Entonces, esa es la herramienta de OmniAccess. Básicamente se configura así de sencillo, se despliega luego la configuración y lo tienes, ¿vale? No quiero guardar nada. Omnitrail, pues lógicamente como simplemente la lista, aquí ya no se configura nada, es simplemente el visor, el visualizador de auditoría del sistema, pues tiene mucho menos que ver, ¿no? Básicamente, nosotros podemos tener abierta la consola y iríamos viendo la actualización en vivo, que eso tiene sentido en la instalación en servidor, lógicamente. Puedes tener tú tu consola en tu despacho, tu workstation, y vaya viendo todo lo que se va haciendo a tiempo real, ¿vale? Tenemos, no puedes filtrar si está en la IPv6, lógicamente, ¿vale? Tenemos algunos filtros predefinidos, como solamente cambios de configuración, que se hayan hecho en OmniAccess, eh, entradas inválidas que se hayan generado, una entrada de pérdidas, récords no aprobados, ¿vale? Que se hayan quedado sin aprobar para poder controlar cuáles son, ¿vale? Podemos configurar las columnas, podemos poner pues dónde estaba esa electronic record, ¿vale? Cuál es el fichero en el que no se ha firmado esto, de forma que, bueno, pues tiene también una buena potencia de la firma que se le ha dado, quién lo ha hecho, ¿vale? Qué rule set de firma se ha usado, el modo de login. Como hay muchas posibilidades para luego poder eh,
guardar los filtros, cargar los filtros que hayas guardado y luego a la hora de imprimir, pues simplemente se imprimen y lo tienes, ¿vale? Por supuesto, también se puede aprobar, ¿vale? Si tienes permiso de aprobación en OmniAccess para esto, también puedes revisar revisar todas estas entradas, ¿vale? No tiene nada más que la visualización. Y por último, el Master Explorer, que como digo es como se llama el software de control de Master después de la versión 4, ¿vale? Que sigue siendo compatible con Master 3000, no hay ningún problema con él, ¿vale? El problema es con el 21 CFR. Por eso hemos citado hoy aquí a vosotros en concreto, ¿no? Para irnos preparando para esto. Se toma su tiempo en abrir, por supuesto, porque el portátil no puede con la videollamada, con la compartición de pantalla y con el software, ¿vale? Bueno, si abrimos cualquier medida, pues en la parte de revisión vamos a ver, por supuesto, todo el registro, ¿vale? La capacidad de aprobar, de rechazar y de bloquear, ¿vale? Yo pues tengo permisos para desbloquear también y demás. O sea, que, como veis, todo se puede hacer de la misma manera. Y luego puedes ver pues todo el historial de aprobaciones que se haya hecho para todo lo que ha hecho, quién lo ha hecho, cuándo, desde qué usuario y demás, ¿vale? Esas serían las herramientas con las que se cuenta, ¿vale? Se puede luego exportar, no hay ningún problema y se puede hacer, ¿vale? Así que bueno, está un poco la herramienta que os queríamos presentar. Voy a ver qué preguntas tenemos. Nina pregunta si las medidas siguen guardadas. Sí, sí. El funcionamiento del software es exactamente igual, ¿vale? Porque es lo que se ha tratado, que no haya grandes cambios, ¿vale? El software lo que se incluye son algunas herramientas pensadas para la gama 3000 Plus, que simplemente eh, tendrán eh, o sea, que no podréis usar en vuestro 3000 porque no están pensadas para eso. Pero el funcionamiento básico es el mismo. El cambio está en el lenguaje de programación que hay por detrás y es por eso que no son compatibles, ¿vale? De hecho, lo que sí puede pasar, de hecho pasa, es que si abres un fichero de 388 en la versión 5, ese fichero ya no vuelve atrás, ¿vale? O sea, que por eso os decía que a veces es buena idea tener los ordenadores por separado y no liar, porque si abres ese fichero lo abres con la versión nueva, luego ya no va hacia atrás. O sea, que el fichero se actualiza y ya no vuelve a funcionar hacia atrás, ¿vale? Pero en principio, si, por ejemplo, podéis hacer copia de los SOPs que tengáis hechos y lo podéis utilizar directamente sin tener que hacerlos de nuevo, ¿vale? Porque van a actualizarse con el usuario, ¿vale? Los usuarios a ver, Guillermo, los usuarios se bloquean. No se bloquean, pero son muy fáciles de desactivar. Te entras, le retiras permiso y se queda guardado para la próxima vez que vaya. ¿Vale? De hecho, en principio, sí, podría hacer eso, quitar permiso o retirarlo y ya está. Sería lo más sencillo, ¿vale? Nina pregunta que en un Master Size 3000 con Windows 10 en 372, ¿hasta qué fecha lo podemos usar? Lo podéis usar hasta que queráis. O sea, no hay una limitación de que va a dejar de funcionar, ¿vale? El problema puede venir
en que pues un equipo pues tenga un problema pues, por ejemplo, de una placa que no funcione o que queráis añadir algo y entonces la actualización de software habrá que hacerla de inmediato, ¿vale? Y sin planificar y habrá que cambiar todo el sistema 21 CFR y revalidar todo. Bueno, entonces, por eso es mejor hacerlo planificado, pues cuando pase, que esperemos que no pase, pero si ocurre, pues ya tenéis el sistema preparado, ¿vale? Pero en principio no hay limitación, es decir, Microsoft no deja de dar soporte, pero Windows 10 va a seguir funcionando y el software de Master va a seguir activo, ¿vale? El problema puede venir con esto, que es lo que queremos prevenir para que no ocurra, ¿vale? Y daros toda la información para que tomáis decisiones informadas, ¿vale? Por cierto, Nina, si está en la 372, al menos actualiza la 388, ¿vale? Creo que es lo mejor. Ah, ya veo, Guillermo, lo que pregunta. Pues no lo sé, pero lo pregunto, ¿vale? Si se bloqueó, ¿vale? Ahora lo he entendido, ¿vale? Francisco, Sí, perdona, hola, soy Alberto. gracias. Sí, no, simplemente para comentarle a Guillermo, habría que consultarlo como bien dice Paco, pero no hay una opción de timeout, ¿vale? De los usuarios. No se cierra la sesión automáticamente si el usuario deja de utilizar el software del Mastersizer durante X tiempo. Y tampoco es recomendable utilizar el bloqueo automático del ordenador, ¿vale? Ya sabes lo típico, que cuando estás media hora sin utilizar el ordenador que se bloquee la sesión automáticamente, porque si se queda abierto el software del Mastersizer, si entra otro usuario podemos tener problemas, ¿vale? Podemos tener problemas con que haya dos sesiones abiertas del Mastersizer. Entonces, en principio, aunque se va a preguntar, no hay un timeout de usuarios. Vale. Eh, Control de firma y aprobación y bloqueo de SAPs. No, eso no existe. No existía en Mac y no existe ahora. No. Si puede evitar que alguien edite SOPs, que alguien cree SOPs, pero no hay una tal cosa como la aprobación del SOP. Eso sigue igual. Ya sabéis que cada medida guarda siempre toda la configuración de la medida, ¿vale? Es decir, se puede comprobar cómo se ha medido cada parámetro que se ha utilizado, ¿vale? Con lo cual, aunque no hay una aprobación de SOP, siempre hay una trazabilidad para la medida. Cierto, y esto ya lo he discutido muchas veces con muchos de vosotros, no es lo más cómodo, ¿vale? Pero eh, toda la trazabilidad está siempre, ¿vale? No hay problema. Se podría detectar una, una falla ahí, si la hubiera. Lo que se puede evitar es que un usuario en concreto cambie los SOPs, eso sí. A ver, está Nina escribiendo. A ver, de esto
no lo hablamos por webinar, Ernesto. El tema de precio además corresponde a servicio técnico, no a mí, dárnoslo. Existe un precio especial muy rebajado para hacer el upgrade, es decir, para pasar de el Mac a Omnitrust, es decir, muy rebajado. De hecho, los que tenéis los dos equipos, el 3000 Plus y el 3000, lo vais a notar muy, muy fuerte. Y la idea sería, nuestra idea es planificarlo bien con nuestro servicio técnico y que todos estos cambios se puedan hacer en vuestras revisiones programadas, ¿vale? Luego la cualificación, pues bueno, pues tendrá precio de cualificación. Ya sabéis que la cualificación de estas herramientas, tanto de Mac como esta, está pensada para que la hagáis los usuarios, ¿vale? Y es como puede ser. Al final, en GMPs, los responsables de las verificaciones sois vosotros. Lógicamente, si queréis que la hagamos nosotros, pues ningún problema, pero sí que llevará el coste de hacerlo. Pero en principio la idea era esta. Vosotros podéis cualificar, hacer la verificación de instalación del software Omnitrust, porque va incluido todo el schedule de verificación y hacerlo justo y actualizar justo en el momento de hacer la verificación del equipo, con lo cual se ahorraría una visita y se ahorrarían algunas cosas, ¿vale? Pero ya digo, eso lo oferta soporte y lo vemos. El precio es económico, Ernesto, de verdad. Prácticamente, no te voy a decir regalado, pero al precio que suelen estar estas cosas, el esfuerzo que ha hecho Malver para que os podáis actualizar y no tengáis problemas es importante. Pues no lo sé, me lo apunto y te lo miro, Nina. Me lo estoy apuntando. Si quieres, mira, os voy a escribir aquí mi correo electrónico, porque claro, yo ahora mismo por Nina no sé dónde escribirte. Entonces, escríbeme y y así ya tengo a dónde responderte, ¿vale? Y mientras lo voy mirando. A ti, por supuesto. Bueno, y como bueno, ha llegado la hora prevista, cualquier pregunta me la podéis hacer al correo que habéis dejado en el chat. Os pasaremos la grabación para que la reviséis o se la deis a las personas que compartan con vosotros la decisión de hacer esto. Y cualquier duda, por supuesto, pues lo podemos comentar. La idea es, como os digo, el poder planificarlo y que luego, que en el caso de tener que hacer una reparación importante de placas con firmware o el poder tener que añadir una unidad de dispersión por algo, no sea luego todo a la carrera y demás, sino poder planificarlo tranquilamente, bien hecho, en vuestra visita, sin tener que hacer unos cargos extra desorbitados ni más, ¿vale? La idea es poderlo hacerlo esto smooth y adaptarnos al nuevo tiempo y seguir trabajando como hasta ahora, ¿vale? Así que bueno, por mi parte, no sé si Alberto quiere comentar alguna cosa más. No, no. No, por mi parte Pues nada, nada más, nada más. Si hubiese, muchísimas igual, gracias. si hubiese alguna duda, perdona, Francisco, si hubiese alguna duda, igual se la trasladáis a Francisco y él me puede preguntar a mí y os daremos respuesta lo antes Bueno, posible. muchísimas gracias por tu soporte, Alberto, como siempre, y a vosotros por atender hoy y nada, quedamos a vuestra disposición como siempre. Un saludo, hasta luego.